Llena tu corazón de paz y alegría con el Padre Eduardo Hayen. Hola, ¿qué tal? Recuerdo hace muchos años conocí a una persona que estaba totalmente inmersa en la espiritualidad de la nueva era. Yo le preguntaba, bueno, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es el último fin? Si para un católico, un cristiano, el fin es ir al cielo, ¿cuál es el fin de esta espiritualidad? Y ella me decía que el propósito era el desarrollo máximo de la conciencia, llegar a un punto en donde ya no hay sentidos, no hay razón, y solamente la persona queda como desbordada e inundada por corrientes luminosas que lo llenan de gozo y de paz. Todo lo que fuera paranormal atraía a esta persona y le buscaba alterar su conciencia. Era aficionada a fumar marihuana porque decía que en ese estado alterado de la conciencia, ella podía entrar en una comunicación más directa con lo divino. No necesitaba ni sacerdotes, ni iglesias, ni religiones organizadas. No necesitaba intermediarios para entrar en contacto con Dios. Me comentaba que en los días de lluvia le gustaba mucho mirar el reflejo de colores que sobre el pavimento proyectaban las luces de los coches. Se quedaba mirando fijamente el fenómeno, diciendo que esto le alteraba un poco la conciencia. Era también, según ella, una manera de comunicarse con lo divino. También a esta persona le gustaba viajar, y viajar a lugares que tuvieran que ver con pirámides, con culturas indígenas, con lugares un poco mágicos. Recuerdo que me decía que su gran ilusión era viajar a Real de 14, un lugar en San Luis Potosí, en México, que es una ciudad fantasma, famosa por una droga llamada peyote. Le encantaba también hacer todo tipo de ejercicios de relajación, de masajes, escuchar cierta música que para mí siempre me parecía bastante extraña, aromas estimulantes. Todas estas prácticas le encantaban a esta persona, y todo con el fin de conseguir estados alterados de la conciencia. Dentro de la espiritualidad de la nueva era se habla de viajes astrales, que consisten supuestamente en elevar el cuerpo astral sobre el cuerpo físico, viajando por espacios siderales en comunicación con espíritus supuestamente benéficos. Muchas personas que hacen este tipo de prácticas acaban esquizofrénicas. También está la hipnosis como una práctica de la nueva era, en donde se paraliza el estado consciente de la persona para hacer presente lo que no se puede recordar en un estado de conciencia normal. Pero la persona que hipnotiza puede llegar a imponerle su voluntad a la persona hipnotizada y alterar su manera de ser. Por eso es algo contrario a la dignidad de la persona humana. Otra práctica es repetir palabras o frases que se llaman mantras como una especie de autosugestión. El renacimiento es otra técnica y consiste en provocar un estado alterado de la conciencia por medio de baños prolongados para regresar a la existencia dentro del vientre materno y revivir el nacimiento para librarse de todas esas inhibiciones que se han ido acumulando a través del tiempo. Están también los métodos de relajación y de meditación como el yoga, el zen, el tai chi y otros más, o la adivinación, que quiere conocer el futuro, y algunas formas son el tarot, el horóscopo, el I Ching y otras. Está el método Silva de control mental, que también trata de inducir a estados alterados de conciencia, o la telepatía, que es la comunicación de mente a mente sin pasar por los sentidos. Hoy se habla de que existen alrededor de 8,000 métodos, todos ellos técnicas para la mente y el espíritu, que buscan la perfección del hombre a través de estas fuerzas humanas prescindiendo de Dios.
La nueva era se opone a lo que sea occidental en la cultura y en la moral, pero sobre todo en lo religioso, y muy concretamente el cristianismo, en específico la Iglesia Católica. Hay católicos que piensan que la nueva era es compatible con la fe, pero no, para nada. Jesucristo para la nueva era no es Dios ni el Salvador, y además se niega el misterio de la Santísima Trinidad. En la nueva era no existe el pecado, asegurando que esto solamente lo creen las personas ignorantes e imperfectas. La inmortalidad del alma individual, la resurrección de los muertos, el purgatorio, el infierno, todo eso no existe para la nueva era. Y además no se cree en la resurrección, sino en la reencarnación. La persona se salva por sí misma sin necesidad de la gracia de Dios. En la nueva era, la perfección llega mediante el esfuerzo personal con la práctica de diversas técnicas, y aquí Dios no tiene nada que ver. Dios no es un ser personal para esta espiritualidad, sino que más bien se trata, como ya dijimos en el episodio anterior, de un panteísmo, en el cual la tierra es la diosa por excelencia, todo es Dios y todos somos Dios. En la nueva era no es necesaria la oración, el abrirnos a esta relación con un Dios personal, sino que centra toda la atención en estas técnicas de introspección psicológica y parapsicológica, que finalmente no es otra cosa sino el diálogo con uno mismo. Y el fin de los tiempos no es la venida del Hijo del Hombre que traerá los cielos nuevos y la tierra nueva, sino que es la disolución de la conciencia individual en la conciencia universal, o la llegada de extraterrestres en lugar de la venida definitiva de Cristo Jesús. Quien diga que se puede ser católico y al mismo tiempo practicar esta espiritualidad, no sabe de lo que está hablando. La nueva era está metida en todas partes. Vamos a una librería y allí encontramos bastantes libros con estos temas. Se presenta el movimiento New Age como el camino para conseguir la felicidad y el remedio contra todos los males. Se promete la curación de todo. Se dice que las enfermedades son ilusiones mentales y que actuando sobre el cuerpo energético o el cuerpo astral a través de la imposición de las manos o de la reforma de la mente, se puede conseguir la curación. Pobres enfermos que se dejan engañar por las ofertas de estas terapias, falsas evidentemente. Al final descubren que siguen enfermos, que su frustración aumenta y su dinero se acaba. Y sí hay que confesar que también la nueva era está dentro de la Iglesia Católica. Nos la encontramos en parroquias, en centros católicos de evangelización o catequesis que permiten la realización de conferencias, cursos, reuniones totalmente influidas por la nueva era. Incluso ha habido sacerdotes como por ejemplo Anthony de Melo, que fue un jesuita radicado en la India, que trató de conciliar la oración cristiana con la meditación hinduista o budista, con el error de quitarle importancia a temas tan fundamentales para un católico como es la meditación de la Sagrada Escritura, la Eucaristía, los sacramentos, la fe. A veces los católicos utilizamos mal el lenguaje. Empezamos a hablar de buena vibra, o decimos que Dios es energía, o que Cristo no es una persona concreta, sino simplemente energía cósmica. Como católicos hemos de ser más cuidadosos y desterrar de nuestro vocabulario todos estos términos que no pertenecen a nuestra fe católica, sino que son provenientes de la nueva era. Como católicos hemos de mantenernos lejos de estas prácticas de la nueva era que solamente traen confusión a nuestras vidas y hasta enfermedades mentales, o bien presencias demoníacas que entran fácilmente a la vida por este tipo de prácticas.
Nosotros los católicos hemos recibido una herencia preciosa de 2000 años de historia, la palabra de Dios, la revelación cristiana, profundizada con el magisterio de la Iglesia, con los testimonios de santos, con la sabiduría de doctores de la Iglesia y de grandes teólogos, y con grandes escuelas de espiritualidad. Somos realmente privilegiados. Vayamos a Jesucristo, la fuente del agua viva, y no nos contentemos con beber de los charcos el agua putrefacta. Que tengas muy bonito día, paz y alegría en tu corazón.